Invencibles, historias de éxito y superación. Introducción. El camino hacia el éxito nunca es una línea recta. Cada persona que ha alcanzado la grandeza ha enfrentado fracasos, rechazos y desafíos que pusieron a prueba su determinación. Sin embargo, la clave del éxito radica en la capacidad de levantarse una y otra vez, aprender de cada caída y seguir adelante con más fuerza. Este libro recoge historias reales de empresarios, deportistas, actores, científicos y líderes que convirtieron la adversidad en su mayor impulso. A través de sus relatos, descubrirás que el fracaso no es el final, sino el principio de algo grande. Cada historia busca enseñarnos que la perseverancia, la visión y la determinación pueden transformar vidas y crear legados duraderos. Capítulo 1. Elon Musk. De la quiebra a la conquista del espacio. Elon Musk nació el 28 de junio de 1971 en Pretoria, Sudáfrica. Desde temprana edad, mostró una curiosidad insaciable por el conocimiento y una pasión inusual por la tecnología. Criado en un hogar complicado, tuvo una relación difícil con su padre, Errol Musk, un ingeniero sudafricano de gran intelecto pero de personalidad estricta, según relatos del propio Elon, emocionalmente abusiva. Su madre, Mae Musk, era una nutricionista y modelo canadiense que luchó por criar a sus hijos en un ambiente desafiante. Desde niño, Elon se refugiaba en los libros y la computación, prefiriendo aprender por su cuenta antes que socializar con otros niños. Esto lo convirtió en un blanco frecuente de acoso escolar. Durante su infancia, fue golpeado severamente por un grupo de niños que lo dejaron inconsciente y hospitalizado. A pesar de este trauma, nunca perdió su amor por la ciencia y la exploración. Aprendió a programar por sí mismo a los 10 años y, a los 12, creó un videojuego llamado Blastar, que vendió por $500, demostrando su instinto emprendedor desde muy joven. Elon también mostró una capacidad excepcional para absorber información. Leía enciclopedias enteras y podía recordar datos complejos con una facilidad impresionante. Sin embargo, su infancia en Sudáfrica estuvo marcada por la violencia y el descontento político, lo que lo llevó a soñar con un futuro lejos de su país natal. A los 17 años, tomó la decisión de mudarse a Canadá, aprovechando su ciudadanía canadiense por parte de su madre. Dejó Sudáfrica con solo una maleta y sin respaldo financiero, trabajando en empleos precarios para mantenerse, incluyendo tareas en una fábrica de madera y limpieza de calderas en una planta de energía. Este periodo lo moldeó con una ética de trabajo incansable y la convicción de que debía crear algo significativo con su vida. Tras completar estudios en la Universidad de Queen en Ontario, se trasladó a la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos, donde estudió física y negocios. Durante su tiempo universitario, Musk organizaba fiestas en su casa para recaudar dinero para pagar su renta y comenzó a formular sus primeras ideas empresariales, convencido de que la tecnología podía cambiar el mundo. Después de graduarse, Musk se trasladó a Silicon Valley con la intención de emprender. En lugar de completar su doctorado en Stanford, lo abandonó después de solo 2 días para dedicarse a la revolución digital. Su primera empresa, Zip2, fue creada con su hermano Kimball y proporcionaba software de mapas y directorios para periódicos. Durante los primeros años, dormía en la oficina y se duchaba en el gimnasio local. Finalmente, la empresa fue vendida por $307 millones, lo que le permitió fundar X.com, una compañía financiera en línea que eventualmente se convirtió en PayPal y fue adquirida por eBay por $1.500 millones. Con este capital, Musk decidió embarcarse en proyectos mucho más ambiciosos como la exploración espacial y la movilidad eléctrica. Así nacieron SpaceX y Tesla, pero el camino estuvo lleno de desafíos casi insuperables. Musk fundó SpaceX en 2002 con la visión de reducir el costo de los viajes espaciales y hacer posible la colonización de Marte. Sin embargo, los primeros años fueron un desastre.
Sus primeros 3 intentos de lanzamiento del cohete Falcon 1 fallaron estrepitosamente entre 2006 y 2008. En el mundo aeroespacial, 3 fallos consecutivos suelen significar la bancarrota. Musk estaba al borde del colapso financiero, con cada lanzamiento consumiendo millones de dólares y sin inversores interesados en respaldarlo. Con su última oportunidad en juego, SpaceX logró su primer lanzamiento exitoso en septiembre de 2008. Poco después, la NASA otorgó un contrato de $1.600 millones a la empresa para enviar carga a la Estación Espacial Internacional, salvándola de la ruina. Tesla, la compañía de autos eléctricos que Musk cofundó, también enfrentó crisis existenciales. En 2008, estaba al borde de la quiebra debido a retrasos en la producción y la falta de capital. Musk invirtió los últimos $40 millones de su fortuna personal para mantener la empresa a flote. Hubo momentos en los que parecía que Tesla no sobreviviría, pero con su visión inquebrantable, consiguió inversionistas y llevó a la empresa a convertirse en un gigante de la industria automotriz. Durante este periodo, Musk trabajaba casi 100 horas a la semana, dividiendo su tiempo entre Tesla y SpaceX, mientras enfrentaba problemas personales, incluyendo un divorcio y una cobertura mediática negativa. Pese a todo, nunca dejó de avanzar. En los años siguientes, Tesla lanzó el Model S, revolucionó la industria y superó expectativas, mientras que SpaceX logró hitos históricos como el aterrizaje vertical de cohetes reutilizables y la colaboración con la NASA para misiones tripuladas. Lección clave: la perseverancia ante la adversidad es la clave del éxito. Musk nos enseña que los fracasos no son derrotas, sino aprendizajes necesarios para alcanzar grandes logros. La determinación y la capacidad de asumir riesgos calculados pueden llevar a cualquiera a superar las barreras más difíciles. Capítulo 2. Oprah Winfrey. De la pobreza al imperio mediático. Oprah Winfrey nació el 29 de enero de 1954 en Kosciuszko, Mississippi, en un hogar marcado por la pobreza extrema y la inestabilidad familiar. Su madre, Bernita Lee, trabajaba como empleada doméstica y no podía brindarle una vida estable. Durante sus primeros años, Oprah vivió con su abuela Tien Mae, quien, aunque la disciplinaba con severidad, también fomentó su amor por la lectura. Aprendió a leer y escribir a una edad temprana, lo que le permitió sobresalir académicamente incluso en un entorno adverso. Desde muy pequeña, Oprah mostró una gran curiosidad intelectual. Su abuela la animaba a leer la Biblia y a participar en la iglesia, donde empezó a desarrollar su talento para la oratoria. Sin embargo, la estabilidad duró poco. A los 6 años, fue enviada a vivir con su madre en Milwaukee, donde enfrentó una vida aún más difícil. La pobreza, el abandono y el abuso fueron una constante en su infancia. Sufrió abusos sexuales por parte de familiares cercanos, lo que la llevó a una adolescencia marcada por la inseguridad y la rebeldía. A los 14 años, quedó embarazada, pero su hijo murió poco después del parto. Este evento trágico marcó un antes y un después en su vida. En lugar de hundirse en la desesperanza, encontró refugio en la educación. Su padre, Vernon Winfrey, un hombre estricto pero dedicado, la acogió en Nashville y le impuso disciplina y estructura. Fue en esta nueva etapa cuando Oprah encontró un propósito claro y empezó a destacarse en la escuela, sobresaliendo en concursos de oratoria y en actividades académicas. La pasión por la comunicación fue lo que la salvó. Desde temprana edad, se sintió atraída por la radio y la televisión. Su talento para hablar en público la llevó a ganar una beca para la Universidad Estatal de Tennessee, donde estudió comunicación. Durante su tiempo en la universidad, trabajó en una estación de radio local, lo que la llevó a conseguir su primer trabajo en televisión a los 19 años, convirtiéndose en la primera reportera afroamericana de la estación. Tras graduarse, Oprah consiguió un puesto como presentadora de noticias en una estación de Baltimore.
Sin embargo, su estilo emotivo y cercano fue considerado inadecuado para un rol periodístico tradicional. Fue despedida con la excusa de que no era apta para la televisión. Este rechazo pudo haber sido el fin de su carrera, pero en lugar de rendirse, utilizó la crítica como motivación para reinventarse. Poco después, recibió la oportunidad de conducir un programa matutino en Chicago llamado AM Chicago. En poco tiempo, el programa pasó de ser un fracaso de audiencia a convertirse en un éxito arrollador. Su autenticidad y capacidad de conectar con la audiencia la hicieron destacar en un medio que en ese momento estaba dominado por hombres blancos. En 1986, el programa evolucionó hasta convertirse en The Oprah Winfrey Show, que se mantuvo al aire por 25 años y revolucionó el formato de entrevistas en televisión. Oprah no solo tuvo que enfrentar la discriminación racial y de género en la industria de los medios, sino que también desafió los estándares convencionales al abordar temas considerados tabú, como el abuso infantil, la salud mental y la autoayuda. Su valentía y honestidad la convirtieron en un ícono del empoderamiento personal. Además de su éxito en televisión, Oprah construyó un imperio mediático con la creación de su productora, Harpo Productions, lo que le permitió tener un control total sobre su contenido y romper barreras en la industria. Se convirtió en la primera mujer afroamericana multimillonaria y ha utilizado su riqueza e influencia para promover la educación, la equidad y la justicia social a través de su fundación Oprah Winfrey. Su historia demuestra que los obstáculos más grandes pueden ser superados con determinación, autenticidad y el deseo de servir a los demás. Lección clave: la resiliencia es el mayor activo en el camino al éxito. Oprah Winfrey nos enseña que las circunstancias difíciles no definen nuestro destino. Transformar el dolor en propósito y el rechazo en oportunidad es la clave para alcanzar la grandeza. Capítulo 3. Michael Jordan. El hombre que nunca se rindió. Michael Jeffrey Jordan nació el 17 de febrero de 1963 en Brooklyn, Nueva York, pero creció en Wilmington, Carolina del Norte. Desde pequeño, mostró una gran energía y competitividad. Criado en una familia trabajadora, su padre, James Jordan, le enseñó la importancia del trabajo duro y la disciplina, mientras que su madre, Dolores, le inculcó valores de perseverancia y educación. Desde niño, Michael tuvo una fuerte inclinación por los deportes. Jugaba béisbol y baloncesto con sus hermanos, especialmente con su hermano mayor, Larry, quien lo desafiaba constantemente y lo obligaba a mejorar su juego. Sin embargo, no fue hasta la secundaria cuando se tomó en serio el baloncesto. Soñaba con formar parte del equipo del Instituto Lanny High School, pero en su segundo año fue rechazado. La noticia lo devastó y lo hizo llorar, pero en lugar de rendirse, utilizó ese rechazo como combustible. Jordan comenzó a entrenar incansablemente. Se despertaba antes que nadie para lanzar cientos de tiros a canasta, trabajaba en su físico y se prometió a sí mismo que nunca más lo dejarían fuera de un equipo por falta de habilidades. Al año siguiente, su esfuerzo dio frutos y fue seleccionado para el equipo, donde rápidamente se convirtió en una estrella en ascenso. Su talento lo llevó a la Universidad de Carolina del Norte, donde en su primer año ya demostraba ser un jugador excepcional. Bajo la dirección del legendario entrenador Dean Smith, Jordan perfeccionó su técnica y mentalidad. En 1982, con apenas 19 años, se hizo famoso por encestar el tiro ganador en la final del campeonato de la NCAA contra Georgetown. Ese momento fue un parteaguas en su carrera y le dio la confianza de que estaba destinado para la grandeza. En 1984, Michael Jordan fue seleccionado por los Chicago Bulls en el draft de la NBA. Desde el principio, su impacto fue inmediato. En su temporada de novato, promedió 28.2 puntos por partido y fue nombrado Rookie del Año. Sin embargo, la gloria no llegó de inmediato. Durante los primeros años en la liga, Jordan se encontró con un obstáculo formidable: los Detroit Pistons. Apodados los Bad Boys,
los Pistons implementaron una estrategia defensiva brutal conocida como las reglas Jordan. Cada vez que Michael intentaba atacar el aro, lo golpeaban y lo hacían caer. Durante 3 años consecutivos, los Bulls fueron eliminados en los playoffs por los Pistons, lo que llevó a Jordan a cuestionar su capacidad para ganar campeonatos. Pero en lugar de rendirse, tomó la adversidad como un desafío. Se sometió a un riguroso entrenamiento físico para volverse más fuerte, mejoró su juego y comenzó a liderar con una determinación inquebrantable. En 1991, finalmente superó a los Pistons y llevó a los Chicago Bulls a su primer campeonato de la NBA, derrotando a los Lakers de Magic Johnson en las finales. Fue el inicio de una dinastía. Jordan y los Bulls ganaron 3 campeonatos consecutivos entre 1991 y 1993, consolidándolo como el mejor jugador del mundo. Sin embargo, en el punto más alto de su carrera, la tragedia golpeó. En 1993, su padre, James Jordan, fue asesinado trágicamente en un robo. Devastado, Michael perdió la pasión por el baloncesto y anunció su retiro. Sorpresivamente, decidió incursionar en el béisbol profesional, un sueño que había compartido con su padre. Aunque mostró dedicación, su rendimiento no fue el mejor. Sin embargo, su experiencia en el béisbol le dio una nueva perspectiva sobre la disciplina y la resiliencia. En 1995, impulsado por su amor por el baloncesto, Jordan anunció su regreso con una simple pero icónica declaración: "I'm back". A pesar de haber estado fuera del juego por casi 2 años, su hambre de victoria no había disminuido. En 1996, lideró a los Bulls a un récord histórico de 72 victorias en la temporada regular y ganó 3 campeonatos más entre 1996 y 1998, consolidándose como una leyenda. Su competitividad era legendaria. Jordan exigía lo mejor de sus compañeros y nunca aceptaba la derrota. Su famosa frase: "He fallado más de 9,000 tiros en mi carrera. He perdido casi 300 juegos. En 26 ocasiones confiaron en mí para hacer el tiro ganador y fallé. He fracasado una y otra vez en mi vida. Y por eso he tenido éxito", define perfectamente su mentalidad. Tras ganar su 6º campeonato en 1998, Jordan se retiró nuevamente, solo para regresar en 2001 con los Washington Wizards, demostrando que su amor por el baloncesto era inquebrantable. Hoy, Michael Jordan es más que una leyenda del baloncesto, es un símbolo de perseverancia, trabajo duro y resiliencia. Su historia nos enseña que los fracasos son solo escalones en el camino al éxito y que con determinación, cualquier obstáculo puede superarse. Lección clave: el fracaso no es el final, sino una oportunidad para mejorar. Michael Jordan nos enseña que la disciplina, el sacrificio y la resiliencia son esenciales para alcanzar la grandeza. Capítulo 4. J.K. Rowling. De madre soltera a la autora más vendida. Joanne Rowling, conocida mundialmente como J.K. Rowling, nació el 31 de julio de 1965 en Yate, Inglaterra. Desde temprana edad, mostró una gran imaginación y una pasión por la escritura. Criada en una familia de clase media, su infancia estuvo marcada por el amor a los libros y las historias. Su madre, Anne, fue una gran influencia en su vida y fomentó su amor por la lectura, mientras que su padre, Peter, era ingeniero. Aunque su infancia tuvo momentos felices, también estuvo llena de desafíos. Desde pequeña, Rowling pasaba horas escribiendo cuentos y relatos fantásticos, los cuales le leía a su hermana menor, Diane. A los 6 años, escribió su primera historia sobre un conejo llamado Rabbit, y a los 11 años ya había decidido que quería ser escritora. Sin embargo, a pesar de su pasión por la literatura, su camino no fue fácil. Cuando Rowling era adolescente, su madre fue diagnosticada con esclerosis múltiple, lo que afectó profundamente a la familia. A medida que su enfermedad avanzaba, la relación de Joanne con su padre se volvió tensa.
A pesar de estos problemas familiares, continuó destacándose académicamente y estudió filología clásica y literatura en la Universidad de Exeter, donde también comenzó a desarrollar su estilo narrativo. Después de graduarse, Rowling trabajó en diversos empleos, incluyendo un puesto como investigadora en Amnistía Internacional. Sin embargo, su amor por la escritura nunca desapareció. Fue durante un viaje en tren de Manchester a Londres en 1990 cuando tuvo la idea de un niño huérfano que descubre que es un mago. Sin un bolígrafo a la mano, pasó todo el trayecto imaginando los detalles de la historia que, años más tarde, cambiaría su vida. El golpe más duro llegó en 1990, cuando su madre falleció tras una década luchando contra su enfermedad. La pérdida fue devastadora para Rowling y afectó profundamente su escritura. En busca de un nuevo comienzo, se mudó a Portugal, donde trabajó como profesora de inglés y se casó con un periodista local. Sin embargo, el matrimonio fue breve y turbulento, marcado por conflictos y abuso doméstico. Tras separarse, Rowling regresó a Escocia con su hija recién nacida, Jessica, sin dinero, sin empleo y enfrentando una profunda depresión. Fue en esa etapa de su vida cuando tocó fondo. Viviendo de la asistencia social y sintiéndose fracasada, se refugió en la escritura. Como no podía pagar la calefacción en su apartamento, pasaba horas en cafés escribiendo el manuscrito de Harry Potter y la Piedra Filosofal, mientras su hija dormía en su cochecito. A pesar de la desesperación, su amor por la historia y su determinación de terminarla nunca flaquearon. Cuando Rowling finalmente terminó su manuscrito en 1995, comenzó el arduo proceso de enviarlo a editoriales. Fue rechazada por 12 editoriales, que argumentaban que la historia era demasiado larga, que no tenía potencial de ventas o que los libros sobre magia no eran populares en ese momento. A pesar de la constante negatividad, Rowling no se rindió. Finalmente, una pequeña editorial llamada Bloomsbury decidió darle una oportunidad. Sin embargo, incluso entonces, le advirtieron que no esperara ganar mucho dinero con los libros para niños. El destino cambió cuando la hija de 8 años del presidente de Bloomsbury leyó el primer capítulo de Harry Potter y la Piedra Filosofal y quedó fascinada. Su entusiasmo convenció a la editorial de seguir adelante con la publicación. En 1997, el libro fue lanzado con una tirada inicial de solo 1000 copias, pero rápidamente comenzó a ganar popularidad. En 1998, Scholastic adquirió los derechos de publicación en Estados Unidos por $105,000, una cifra récord para un libro infantil. Lo que siguió fue un fenómeno sin precedentes. La saga de Harry Potter vendió más de 500 millones de copias en todo el mundo, fue traducida a más de 80 idiomas y se convirtió en una de las franquicias más rentables de la historia. Sin embargo, el éxito también trajo consigo nuevos desafíos. Rowling tuvo que lidiar con la presión mediática, las críticas a su trabajo y la administración de una franquicia multimillonaria. A pesar de su éxito, Rowling nunca olvidó sus raíces y ha utilizado su fortuna para apoyar causas benéficas. Creó la Fundación Lumos, que ayuda a niños en situaciones vulnerables, y ha donado cientos de millones a organizaciones de caridad. También ha hablado abiertamente sobre la importancia de la perseverancia, el rechazo y la lucha contra la adversidad. En su famoso discurso en la Universidad de Harvard en 2008, Rowling dijo: "El fracaso significó despojarme de lo innecesario. Dejé de fingir ante mí misma que era algo distinto de lo que realmente era, y comencé a dirigir toda mi energía en terminar el único trabajo que me importaba de verdad". Si alguna vez has sentido que has fracasado en la vida, usa ese fracaso como combustible para seguir adelante. Su historia es un testimonio del poder de la perseverancia y la creatividad. De vivir en la pobreza a convertirse en una de las autoras más influyentes del mundo, Rowling demostró que la determinación puede cambiar destinos. Lección clave: la persistencia es clave para el éxito. J.K. Rowling nos enseña que el fracaso no es el final, sino una oportunidad para crecer.
Si tienes un sueño, lucha por él, sin importar cuántas veces te rechacen. Capítulo 5. Walt Disney. El hombre que creó magia a pesar del fracaso. Walter Elias Disney nació el 5 de diciembre de 1901 en Chicago, Illinois. Desde temprana edad, su vida estuvo marcada por el trabajo duro y la disciplina. Su padre, Elias Disney, era un hombre estricto que imponía una educación rígida y exigía que sus hijos trabajaran desde pequeños. Su madre, Flora, en cambio, le brindó apoyo y cariño, alentando su lado creativo. La familia se trasladó a una granja en Marceline, Missouri, donde Walt pasó gran parte de su infancia, rodeado de naturaleza y animales, que más tarde influenciarían sus creaciones. Desde niño, Walt mostró un interés especial por el dibujo. Pasaba horas ilustrando animales y personajes imaginarios en cualquier papel que encontraba. Sin embargo, la vida en la granja no fue fácil. Debido a problemas financieros, su familia tuvo que mudarse a Kansas City. Allí, comenzó a repartir periódicos junto a su padre, despertándose en la madrugada para ayudar con el negocio familiar, una rutina que le enseñó la importancia de la perseverancia y el esfuerzo. A pesar de sus responsabilidades laborales, Walt encontró tiempo para su pasión. Durante la escuela, se convirtió en el caricaturista del periódico estudiantil y tomó clases nocturnas de arte. Su amor por la animación y el cine creció cuando descubrió el mundo de la animación cinematográfica, quedando fascinado por la forma en que los dibujos podían cobrar vida en la pantalla. Tras la Primera Guerra Mundial, en la que sirvió como conductor de ambulancias en la Cruz Roja, regresó a Kansas City decidido a hacer carrera en el arte. Consiguió un trabajo en una agencia publicitaria donde aprendió sobre ilustración y animación. Fue entonces cuando decidió fundar su primer estudio de animación, Lagogram Studios. Lagogram fue su primer gran intento por revolucionar la industria de la animación. Sin embargo, el estudio enfrentó problemas financieros constantes. A pesar de contar con talento y creatividad, no lograba obtener ingresos suficientes. Finalmente, el estudio quebró en 1923, dejándolo sin dinero y con una gran deuda. En ese momento, cualquier otra persona hubiera abandonado sus sueños, pero Walt Disney decidió intentarlo una vez más. Sin dinero y con un sueño intacto, Walt Disney se trasladó a Hollywood con solo $40 en el bolsillo y una maleta llena de dibujos. En Los Ángeles, se unió a su hermano Roy y juntos fundaron el Disney Brothers Studio. Su primera gran creación fue Oswald el Conejo Afortunado, un personaje animado que comenzó a ganar popularidad. Sin embargo, su mayor fracaso ocurrió cuando su distribuidor le robó los derechos de Oswald y se llevó a la mayoría de sus animadores. De la noche a la mañana, Walt perdió todo su trabajo y quedó nuevamente en la ruina. Lejos de rendirse, tomó este revés como una oportunidad para reinventarse. En un viaje en tren de regreso a Hollywood, Disney comenzó a bosquejar un nuevo personaje, un ratón con personalidad carismática y un gran espíritu aventurero. Así nació Mickey Mouse. Con la ayuda de su esposa, Lillian, quien sugirió el nombre de Mickey en lugar de Mortimer, la idea original de Walt, Disney produjo su primer cortometraje sonoro, Steamboat Willie, en 1928. Fue un éxito rotundo. Mickey Mouse se convirtió en un fenómeno cultural y le permitió a Walt Disney establecer su estudio de animación de manera definitiva. El siguiente gran reto fue la producción de Blancanieves y los 7 enanitos, en 1937. En ese momento, nadie creía que una película animada de larga duración pudiera tener éxito. La industria la llamó la locura de Disney, y muchos predijeron su fracaso. Walt hipotecó su casa y arriesgó todos sus recursos financieros para completar la película. Cuando finalmente se estrenó, Blancanieves fue un éxito sin precedentes, convirtiéndose en la película más taquillera de su época y consolidando a Walt Disney como un genio de la animación. Sin embargo, su camino al éxito no fue fácil. La Segunda Guerra Mundial afectó las finanzas de su estudio,
y varias de sus películas posteriores no tuvieron el mismo éxito comercial. Además, su sueño de construir un parque de diversiones parecía imposible de realizar debido a los enormes costos. Pero Disney nunca dejó de soñar. En 1955, después de años de planificación y dificultades económicas, abrió Disneyland, el primer parque temático de su tipo. La inauguración estuvo llena de problemas técnicos, desde atracciones que no funcionaban hasta colas interminables de visitantes, pero con el tiempo, Disneyland se convirtió en el lugar más mágico del planeta. Más adelante, inició la construcción de Walt Disney World, su proyecto más ambicioso, aunque no vivió para verlo terminado. Hasta su muerte en 1966, Walt Disney dejó un legado imborrable. Fue un innovador incansable que cambió la forma en que el mundo veía la animación y el entretenimiento. Su visión de un mundo lleno de fantasía y creatividad sigue viva a través de sus películas, parques y empresas. Walt Disney dejó muchas frases motivacionales, pero quizás una de las más inspiradoras sea: todos nuestros sueños pueden hacerse realidad si tenemos el coraje de perseguirlos. Lección clave: el fracaso no es el final, sino una oportunidad para innovar. Walt Disney nos enseña que la perseverancia, la creatividad y la visión son los ingredientes clave para transformar los sueños en realidad. Capítulo 6. Steve Jobs. La caída y el regreso del genio de Apple. Steve Jobs nació el 24 de febrero de 1955 en San Francisco, California. Fue dado en adopción poco después de su nacimiento y criado por Paul y Clara Jobs, una pareja de clase media que lo acogió con amor y le brindó un entorno estable. Desde temprana edad, Steve mostró una gran curiosidad por la tecnología y una mente inquieta que lo llevó a explorar diferentes campos del conocimiento. Su padre adoptivo, un mecánico ebanista, le enseñó el valor del trabajo manual y la precisión, permitiéndole experimentar con la electrónica en el garaje de la casa familiar. Fue allí donde Jobs desarrolló su amor por la ingeniería y el diseño. Durante su adolescencia, conoció a Steve Wozniak, un joven brillante con quien compartía la fascinación por la computación y la tecnología. Tras graduarse de la secundaria, Jobs ingresó en el Red College en Oregón, pero abandonó los estudios formales después de un semestre. A pesar de esto, continuó asistiendo a clases de caligrafía y diseño, conocimientos que más adelante influirían en la creación de la interfaz gráfica de Macintosh. Durante este periodo, experimentó con el budismo, el vegetarianismo y las drogas psicodélicas, lo que moldeó su visión del mundo y su enfoque innovador. En 1976, junto a Wozniak y con una inversión inicial de $1,300, fundó Apple Computer en el garaje de sus padres. Su primer gran éxito fue el Apple I, seguido del revolucionario Apple II, que cambió la industria informática al hacer accesible la tecnología a los hogares. Su obsesión por el diseño y la simplicidad lo convirtió en un líder exigente y visionario, pero también en una figura difícil de manejar dentro de su empresa. A medida que Apple crecía, las tensiones internas aumentaron. En 1985, tras desacuerdos con la junta directiva, Steve Jobs fue despedido de la empresa que él mismo había fundado. Este golpe lo dejó devastado, pero en lugar de rendirse, decidió emprender nuevos proyectos. Fundó Next, una empresa de computadoras enfocada en la educación y la investigación. Aunque comercialmente no tuvo éxito, la tecnología que desarrolló en Next fue fundamental para el futuro de Apple. Al mismo tiempo, adquirió Pixar, un pequeño estudio de animación que transformó en una potencia de la industria con el lanzamiento de Toy Story en 1995, la primera película animada completamente en CGI. Mientras tanto, Apple enfrentaba una crisis y estaba al borde de la quiebra. En 1997, la compañía decidió traer de vuelta a Steve Jobs. En un giro sorprendente, Jobs no solo rescató a Apple, sino que la convirtió en la empresa más valiosa del mundo.
Lanzó productos innovadores como el iMac, el iPod, el iPhone y el iPad, revolucionando las industrias de la informática, la música y la telefonía móvil. Su filosofía de diseño se basaba en la simplicidad, la perfección y la conexión emocional con los usuarios. Jobs creía que la tecnología debía ser intuitiva y hermosa, y esta visión lo llevó a crear productos que transformaron la vida de millones de personas. Sin embargo, su éxito no estuvo exento de desafíos personales. En 2003, le diagnosticaron cáncer de páncreas. A pesar de sus esfuerzos por combatir la enfermedad, incluyendo tratamientos alternativos y cirugías, su salud se deterioró con el tiempo. En 2011, Steve Jobs falleció a los 56 años, dejando un legado imborrable en la historia de la tecnología. Lección clave: la innovación y la perseverancia son la clave del éxito. Steve Jobs nos enseñó que los fracasos son oportunidades para reinventarse y que la pasión por el trabajo bien hecho puede cambiar el mundo. Conclusión: tu historia aún no ha terminado. ¿Qué harás con tu vida a partir de hoy? Después de leer estas historias, después de conocer las caídas y los triunfos de quienes transformaron el mundo con su determinación, solo queda una pregunta. ¿Cómo escribirás tu propia historia de éxito? Si algo nos han enseñado estos grandes líderes es que el fracaso no es el final del camino, sino una prueba. Cada caída, cada rechazo, cada obstáculo que enfrentaron fue un peldaño más en su ascenso. No fueron personas con privilegios extraordinarios, sino seres humanos con un sueño inquebrantable y la voluntad de pagar el precio del éxito. ¿Cuál es la diferencia entre ellos y quienes nunca logran sus metas? Pues es la capacidad de levantarse una vez más de lo que cayeron. Elon Musk desafió la bancarrota para construir el futuro. Oprah Winfrey convirtió el dolor en su motor para impactar vidas. Michael Jordan falló miles de veces, solo para regresar más fuerte. J.K. Rowling escribió en la oscuridad de la desesperación hasta encontrar la luz del éxito. Walt Disney perdió todo antes de construir un imperio de fantasía. Steve Jobs fue expulsado de su propia empresa antes de regresar y cambiar la historia de la tecnología. Y ahora, te toca a ti. El éxito no es una meta reservada para unos pocos. No es cuestión de suerte, dinero o talento innato. Es una decisión diaria de enfrentar la adversidad con valentía, de aprender de los errores y de seguir adelante cuando todo parece estar en contra. Es la capacidad de ver oportunidades donde otros solo ven fracasos. Así que la pregunta es, ¿qué harás con lo que tienes ahora? ¿Te quedarás esperando el momento perfecto o decidirás actuar a pesar de las dificultades? La historia que cambia el mundo no se escribe con excusas, sino con acción. Si hay un sueño en tu corazón, si hay una idea que te emociona y una meta que te apasiona, no la ignores. Trabaja en ella cada día. Avanza, aunque sea con pasos pequeños. Porque un día, cuando mires atrás, te darás cuenta de que cada desafío que enfrentaste fue solo una página más en el libro de tu éxito. No te detengas. Persiste. Crea. Lucha. Porque el mundo necesita tu historia. Aquellos que están lo suficientemente locos como para pensar que pueden cambiar el mundo, son quienes lo hacen. Steve Jobs.